Gracias por acompañarnos, estamos en el segmento Reporte Bursátil. En esta ocasión vamos a conversar con Raúl Amador, experto en mercados internacionales de Invercasa. Buenas noches. Muy buenas noches, Raúl, gracias por acompañarnos. Ya han pasado 2 meses del año 2012, ¿es posible ya hacer un panorama, una proyección económica de lo que será el rumbo que tomaremos? Bueno, sí, buena pregunta. Nosotros ya tenemos 2 escenarios realmente. Veamos un poquito qué está pasando en los mercados y cómo vemos nosotros lo que puede suceder en los mercados. Estamos viendo un crecimiento global, ¿verdad?, en línea con el potencial riesgo centrado en Europa. Vemos un crecimiento, ¿verdad?, vemos una caída en el crecimiento del 0.3% hasta el 3.4% a nivel mundial. En Estados Unidos vemos una ligera mejora del 2%, en Europa un crecimiento del 0.2%, aunque todavía hay tensiones, ¿verdad?, en lo que son la zona euro, y vemos que en lo que es Latinoamérica una moderada desaceleración, pero siempre con un potencial crecimiento del 5.7%. En este caso vemos los escenarios alternativos. El escenario que nosotros le estamos ponderando, un 75% de probabilidad, es una leve desaceleración del crecimiento a nivel mundial, pero no muy alejado del tendencial. O sea, lo que estamos viendo es que Estados Unidos no entra en recesión y vemos una gradual resolución en lo que es la crisis soberana de la deuda en la zona euro. Entonces, pero sí estamos viendo que en Europa está viviendo crecimiento negativo más bien. Entonces sí vemos una recesión técnica, por lo menos posiblemente a principios de este año. En China vemos un aterrizaje suave, o sea, vemos que China está desacelerando. El crecimiento se esperaba del 8%, pero aparentemente, dado toda la crisis que está habiendo a nivel mundial, va a haber un poco de desaceleración en ella. Y en las economías emergentes igualmente, ¿verdad? Se esperaba bastante auge en estas economías, pero dado a los precios de los commodities, del café, un crudo arriba de $100, va a mantener ese crecimiento un poco controlado. Pero siempre van a ser esas economías emergentes las que nos van a sacar un poco más rápido de esta crisis mundial. Y vemos una inflación moderada en las economías, ¿verdad? Por otro lado, el otro escenario que nosotros le estamos dando un 25% es, digamos, la moneda contraria. O sea, una fuerte desaceleración a nivel mundial. Estados Unidos entra en recesión. La zona euro entra en una crisis más fuerte y empiezan a caer los otros países como Italia, España, Portugal y China, que pegue un estancamiento en China y más bien en vez de estar creciendo arriba del 6%, crezcan un 4.5% o algo así, y veamos esa famosa burbuja que han hablado en China, ¿verdad? Y hablando de la inflación, que haya desflación o deflación más bien, ¿verdad?, en las crecientes economías. Entonces, ¿qué más puede haber afectando en los mercados? Bastante lo que está afectando en los mercados es todo el problema que está habiendo en Grecia, ¿verdad? O sea, lo que estamos viendo ahí es todo que vieron un default, ¿verdad?, en lo que es la deuda soberana griega. Entonces se han venido hablando desde el año pasado qué es lo que va a suceder en esto, si van a tener ayuda del gobierno, del Fondo Monetario, etc. Y aparentemente el mercado era lo que estaba esperando ver. Entonces tuvimos un 2011 bastante brusco, bastante volátil debido a estas incertidumbres en los mercados. Pero ¿qué pasa? Viene enero y ya empiezan a aprobar, empiezan a ponerse de acuerdo toda la Unión Europea, pasan un paquete de ayuda para Grecia y vemos que cómo estuvieron las tasas de intereses de los bonos soberanos de 10 años, estuvieron, por ejemplo, Alemania en 1.84 hasta Grecia, que estuvo en 31. O sea, estamos viendo bastante incertidumbre en los mercados. O sea, 31.71% de tasa de interés. O sea, estamos viendo que la gente está viendo bastante riesgosa invertir en Grecia. ¿Qué pasa ahora en día? Logran sacar un paquete de ayuda para Grecia y estamos viendo que de los 30% que estuvo antes, cayó hacia los 17% que estamos ahorita. O sea, prácticamente un 50% de caída. Entonces, estamos viendo eso, ¿verdad? Y vimos los mercados subir, lo más que han subido en los últimos 2 años. O sea, estamos arriba casi un 15% en los mercados, en el índice bursátil,
y en los últimos 2 meses. Entonces esto se indica que hay bastante confianza ya en los mercados y lo más seguro es que suceda el escenario central. Pero a propósito, Raúl, de esta inyección de recursos, de estos fondos que ha recibido ya Grecia, ¿qué se puede esperar de ello? ¿Cómo se va a resolver este problema? Bueno, lo que está sucediendo es eso. Estamos viendo indicadores bastante fuertes, por ejemplo, de Estados Unidos. O sea, la macroeconomía estadounidense está bastante sólida. Realmente el PIB esperado del semestre pasado o del cuarto pasado se esperaba en 2.8 y salió 3.0. Entonces, indicadores de consumidores de confianza están saliendo mejor de lo esperado. Entonces, estamos viendo, por ejemplo, el mercado laboral está mejorando. Estamos en los niveles más bajos desde prácticamente el 2010. Entonces, lo que se está viendo es bastante confianza y esto se está viendo y proyectando en el mercado, ¿verdad? Entonces, si vemos que en Grecia se recuperan las cosas y logran controlar toda la crisis que se está viendo en la zona euro, se va a ver traspasado a los otros mercados realmente. Entonces, ¿y de los commodities qué podemos esperar? ¿Cuáles son las proyecciones hasta ahora? Correcto, se puede ver bastante, digamos, la demanda, por ejemplo, en la parte del petróleo, como se ve bastante que China está mejorando las cosas, entonces hemos visto una tendencia alcista, por ejemplo, en el petróleo. Pero hablemos del petróleo un poco más, ¿verdad? En el caso de porque es bien importante, tenemos un petróleo arriba de $100. ¿Qué pasó la vez pasada? Que tuvimos un petróleo arriba de $100 en el 2008. Cuando teníamos bastante crisis y preocupaciones financieras, es que cuando entramos en recesión. Entonces, es lo que no queremos que suceda. Pero el problema que está pasando es que hay una crisis, hay tensiones en Irán que están manteniendo este precio alcista, ¿verdad? Estamos viendo precios de $107 al día de hoy. Y prácticamente estas tendencias pueden continuar. De aquí, o sea, lo que estamos viendo técnicamente está armando un canalcito. Si él rompe este canal hacia arriba, estamos viendo y proyectando que el precio podría llegar posiblemente hasta $115. Esto va a afectar y va a ayudar, digamos, que las economías no crezcan al mismo ritmo, ¿verdad? De ahí podemos ver otros commodities como el café. Hablemos un poquito del café, que es el que nos interesa bastante a nosotros, ¿verdad? Hemos visto que desde mayo del año pasado hemos venido en este canal bajista. O sea, realmente la pregunta es, ¿ya es una tendencia bajista esto? O sea, no estamos claros nosotros todavía, pero pareciera que sí. Entonces, asumamos nosotros eso, ¿verdad? Hemos tenido una caída del 41% y asumamos que estamos en una tendencia digamos, alcista, ¿okay? Perdón, bajista. Entonces, en este caso, lo que podría suceder en el mercado es que a los niveles de hoy empieza a rebotar este precio hasta los $210, $220 y posiblemente se vuelva a regresar. Entonces, estos niveles que estamos viendo técnicos de $220, $210 podrían ser niveles buenos para productores y fijar su cosecha futura. De ahí, si asumimos que la tendencia es más bien hacia abajo, hacia arriba, perdón, entonces lo que estamos viendo es que estos niveles son bastante críticos a nivel, o sea, tenemos desde el 2010 que viene subiendo, en el cual llegamos a $300 en el café y posteriormente estamos teniendo esta caída a 185. Esa caída es bastante crítica. Si lograse romper hacia abajo 185, se confirma una tendencia de corrección bajista y posiblemente regresemos a los precios antes del 2010, que son $130, $120. Y por el momento se está viendo bastante fuerte soporte en estos niveles y estamos un poco esperanzados, confirmando con los indicadores técnicos, de que el precio del café va a rebotar un poquito hacia los $200 en estos próximos días. Ojalá que así sea, Raúl, si consideramos lo importante que es este rubro para nuestro país. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a usted en casa por su sintonía. Vamos a pausa, ya volvemos.